Bueno, hoy hablaremos sobre manejo integral de la fractura de cadera. Tengo que mencionar que para dar esta charla no tengo conflictos de interés. Iniciaré resaltando la importancia de esta entidad haciendo un paralelo entre el infarto agudo del miocardio y la fractura de cadera. En términos de mortalidad intrahospitalaria, el 6.7% de los infartos fallecen versus el 4% de las fracturas. Sin embargo, si esta no es manejada de manera oportuna, la suerte va a estar escrita y alrededor de uno de cada tres pacientes van a fallecer en los próximos 3 a 6 meses. En cuanto a complicaciones, el infarto las tiene alrededor del 12% versus el 20% de las fracturas de cadera. ¿Y cómo se complica una fractura? Uno de cada tres va a presentar delirio. Uno de cada 10 va a perder capacidad funcional o cognitiva. Además, los pacientes con fractura también se descompensan cardiopatías o se infartan alrededor del 35 al 42% de las veces. Uno de cada 4 va a terminar institucionalizados. Uno de cada 3 va a presentar un fenómeno trombótico, un 7% de neumonía y un 36% de infección de vías urinarias o retención urinaria. Cuando lo vemos en términos económicos, operar una fractura en el año 2018 costaba alrededor de 8.600.000 pesos. Eso ajustado por la inflación, al día de hoy podríamos estar hablando de 10.700.000 pesos. Y es una entidad bastante frecuente, con una incidencia de 78 por cada 100.000 personas en hombres y 127 por cada 100.000 personas en mujeres. Estamos hablando en términos absolutos una incidencia similar a la del dengue en Colombia. Cualquier fractura que ocurra desde el acetábulo hasta 4 centímetros distal al trocante menor será una fractura de cadera. Estas las vamos a clasificar en intracapsulares y extracapsulares. Las extracapsulares las subclasificaremos en intertrocantéricas y subtrocantéricas. Las intracapsulares van a ser del cuello femoral o de la cabeza del fémur. El tipo de irrigación de la cabeza del fémur es importante porque las fracturas del cuello femoral van a tener un mayor riesgo de lesión vascular y mayor riesgo de necrosis avascular de la cabeza. ¿Cuál tiene que ser nuestro papel? Primero, debemos prevenir las fracturas, prevenir las caídas y dar un tratamiento adecuado. La prevención es un tema de una charla aparte. Hoy nos centraremos en el tratamiento, cómo debería ser el tratamiento en urgencias, intrahospitalario e incluso en consulta externa una vez que ya hayamos resuelto la urgencia. La máxima herramienta que tenemos los geriatras que nos va a ayudar a lo largo de todo este trayecto es la valoración geriátrica integral. Seré contundente con mis mensajes. En urgencias tenemos que tener impacto sobre desenlaces fuertes, es decir, disminuir mortalidad, mejorar la funcionalidad. Hay factores de riesgo no modificables para malos desenlaces, como es mayor edad, sexo masculino o un bajo nivel socioeconómico. Pero hay cosas que sí podemos intervenir, como evaluar cuál fue la causa de la caída. ¿Será que está haciendo ortostatismo? ¿Será que tuvo algún efecto adverso de algún psicofármaco? ¿Será que tuvo un síncope cardiogénico? ¿O por el contrario no estará viendo bien y se tropezó con un tapete? Además, debemos estabilizar al paciente porque tener una fractura de la cadera es el equivalente a poner a alguien a correr la maratón. Hay un aumento en el requerimiento metabólico, hay un aumento en el gasto cardíaco, es una entidad que lleva a un catabolismo proteico importante y un estado proinflamatorio que predispone a fenómenos trombóticos. Debemos seguir protocolos para el manejo del dolor y para la profilaxis antitrombótica. Doctora Catalina, quería preguntarle, ¿cómo debe ser tratado el dolor de la fractura en los pacientes ancianos? ¿Y cuándo deberíamos transfundir sangre? Hay dos corrientes, aquellos que son más restrictivos con las transfusiones, que solo las hacen cuando hayan síntomas o hemoglobinas menores de 8, argumentando que no están exentas de riesgos porque son un trasplante de un órgano y también pueden aumentar la inflamación, versus aquellos que quieren optimizar el aporte de oxígeno al miocardio y dicen es mejor correr una maratón con una hemoglobina de 10 que de 8. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Se han medido varios desenlaces, mortalidad, capacidad de caminar 3 metros, tromboembolismo, ataque cerebrovascular, infección de herida quirúrgica, neumonía y eventos cardiovasculares. Llevar a hemoglobinas mayores de 10 solamente ha tenido impacto sobre la cantidad de eventos cardiovasculares, pero no sobre la mortalidad a 30 días. Vale la pena una mención especial del delirium por sus implicaciones. Aquel paciente que presenta delirium se va a recuperar menos funcionalmente,
va a ser un paciente que se va a morir más y que su estancia hospitalaria va a ser mayor. Además, es supremamente frecuente. 1 de cada 3 pacientes lo tendrán. ¿Y a cuáles deberíamos estar más pendientes e incentivar más las medidas antidelirium? Aquellos pacientes que tengan deterioro cognitivo previo, los institucionalizados, que tengan cardiopatía o que vayan a ser llevados a una artroplastia total de cadera. ¿Y será que los geriatras somos útiles? Somos útiles. El NNT de tratamiento por un geriatra para disminuir un caso de delirium es de 5. ¿Qué modelo de atención deberíamos seguir? Es decir, ¿quién debería ser los médicos tratantes de estos pacientes? ¿Será que porque la mayoría son ancianos, el geriatra debería ser el tratante y los ortopedistas limitarse solamente al procedimiento quirúrgico? ¿O por el contrario, es una patología quirúrgica, el ortopedista debería ser el médico tratante y los geriatras solamente interconsultantes? ¿Qué es lo que tenemos claro hasta hoy? El manejo por ambos servicios disminuye el tiempo hasta la cirugía, disminuye la incidencia del delirium y mejora la funcionalidad. Sin embargo, el modelo que más disminuye mortalidad es el manejo conjunto geriatra-ortopedista. No dar una adecuada tromboprofilaxis conlleva que el 30% de los pacientes hagan una trombosis venosa profunda asintomática y el 9% un tromboembolismo pulmonar con un aumento de la mortalidad. Es por eso que algunas guías de práctica clínica recomiendan llevar las heparinas de bajo peso molecular a 10 a 14 días, basadas en esta información. Vemos una gráfica de la incidencia de la trombosis venosa profunda versus los días. En azul, los pacientes que no recibieron tromboprofilaxis versus los verdes que sí la recibieron. Y lo dividen en 3 periodos. Una profilaxis inicial que va del día 0 al día 15, una extendida que va del día 15 al 35 y digamos que después del día 35. Los pacientes que son llevados a tromboprofilaxis inicial disminuye ostensiblemente el riesgo de trombosis. Una tromboprofilaxis extendida, digamos que también disminuye el riesgo, sin embargo, en este punto el riesgo de sangrado se equipara al riesgo de fenómenos trombóticos, por lo cual digamos que no se recomienda de rutina y definitivamente después del día 35 la incidencia se estabiliza, por lo cual no deberíamos llevar a los pacientes a más de este tiempo. Doctora Catalina, la segunda pregunta que le traigo es, ¿en qué momento deberían ser llevados a cirugía estos pacientes? ¿Qué evidencia existe con respecto al tiempo? Hay autores pesimistas que tienen títulos como este, La tragedia del trauma de cadera en pacientes ancianos. Sin embargo, no quiero ser tan catastrófico, quiero ser más realista el día de hoy. Es verdad, hay un riesgo perioperatorio y deberíamos intentar llevar a los pacientes en las mejores condiciones que se puedan. Sin embargo, nuestro tiempo límite son 48 horas porque el paciente que se lleva después de 48 horas, su pronóstico va a estar escrito. Es un procedimiento de riesgo intermedio para desenlaces cardiovasculares en el perioperatorio y son pacientes con alta carga de comorbilidad que en general son pacientes ASA2 hacia arriba. Un punto importante es determinar la capacidad de realizar tareas de estos pacientes. El punto de corte para eventos adversos es 4 metros, es decir, la capacidad de subir un piso y realmente es una urgencia. Hay pocas condiciones que contraindican llevar de manera urgente a los pacientes a la cirugía, como lo es un síndrome coronario agudo reciente, una falla cardíaca congestiva con un IJA estadio 4, una arritmia grave, una valvulopatía grave, por ejemplo una estenosis aórtica severa o una neumonía severa. Digamos que serían las únicas condiciones en las cuales llevar en menos de 48 horas al paciente es más el riesgo que el beneficio. De resto, es realmente una urgencia. Una situación a la que nos podemos ver enfrentados es la siguiente. El día viernes llega un anciano con una fractura de cadera, solicitamos un ecocardiograma de rutina y el cardiólogo solo va a llegar hasta el lunes, es decir, el procedimiento va a quedar diferido desde el viernes hasta el lunes que llegue el cardiólogo. Sin embargo, ¿realmente este ecocardiograma era necesario? Por eso les traigo hoy las recomendaciones de la AJA para toma de ecocardiograma antes de un reemplazo de cadera. Realmente solo hay una clase de evidencia 1 con un nivel de evidencia C para el eco preoperatorio en pacientes con valvulopatía cuando el ecocardiograma sea más viejo de un año
o cuando haya habido un cambio clínico desde la última evaluación. Una clase de evidencia 2A y 2B en pacientes con disnea de origen no claro o una cardiopatía, digamos que estable, cuando el último ecocardiograma sea más viejo de un año. De rutina no se recomienda. Y también entonces se han hecho estudios de cuál es el impacto de la toma del ecocardiograma. Se tomaron 87 pacientes que tenían indicación AJA para toma del ecocardiograma y se dividieron en los grupos que recibieron el ecocardiograma antes de la cirugía y aquellos que no lo recibieron, teniendo todos indicación para la toma. ¿Qué se vio? Realmente sí hubo un ajuste en el plan de la anestesia, cambió la técnica de la anestesia, sin embargo, hubo una prolongación de tiempos hasta la cirugía de 16 versus 10 horas, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el desenlace de eventos cardíacos adversos mayores en el MACE o mortalidad de un año. Una vez se ha operado el paciente, ¿qué debería hacerse durante la hospitalización? Hacer un adecuado manejo de las comorbilidades, realizar una conciliación farmacológica y la rehabilitación debería iniciar intrahospitalaria, prestar atención a los aspectos nutricionales y hay dos temas que vale la pena resaltar, que son la prevención de úlceras por presión y la prevención de infección de vías urinarias. Con respecto a cuál es el momento apropiado para la movilización, vemos que entre más tiempo demore en levantarse un paciente, la tasa de complicaciones va a ser mayor. Y esto, digamos que es especialmente cierto para el delirium, no tanto para complicaciones infecciosas. Los pacientes encamados se complican más, un 52% versus un 36% de los que logran movilizarse de manera temprana. Por lo cual, todos los pacientes, siempre y cuando no haya contraindicación, deberían ser movilizados en las primeras 24 horas. Doctora Catalina, quiero preguntarle, ¿qué consideraciones nutricionales debería tener en estos pacientes? El papel del clínico no termina una vez egresado el paciente de la hospitalización, sino que continúa de forma ambulatoria. Se debe propender por una adecuada rehabilitación y reintegración social. Debemos estar pendientes de la prevención secundaria de caídas y también debemos velar por la enfermedad ósea, es decir, por la salud ósea de nuestros pacientes. Voy a volver a ser contundente con mis mensajes. La fractura de cadera son fracturas por fragilidad por definición. Es por esto que todos los pacientes con fractura de cadera tienen indicación para manejo de osteoporosis, a excepción de aquellos que hayan sido relacionados con un trauma de alta energía. Dentro del arsenal farmacológico para el tratamiento de la osteoporosis tenemos el alendronato y el ácido zoledrónico, que ambos son bifosfonatos. El alendronato es el bifosfonato de presentación oral, las dosis son diarias o semanales, se elimina por vía renal, disminuye los niveles séricos de calcio y presenta más que todo reacciones gastrointestinales. Hasta el 1,5% de los pacientes pueden presentar esofagitis, por lo cual se recomienda tomar con abundante agua y estar de pie más o menos una media hora, una hora después de su ingesta. El ácido zoledrónico es el bifosfonato que tenemos en presentación intravenosa. Tiene la ventaja de su administración anual, por lo cual la adherencia es buena. Pero también se elimina por vía renal, también disminuye los niveles de calcio sérico, puede producir una reacción pseudogripal en el momento de su aplicación y hasta el 7% presentan dolor óseo. El denosumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el RANK ligando. Se administra de forma subcutánea cada 6 meses. Tiene la particularidad con respecto a los demás que no se elimina por vía renal. Entonces en los pacientes que son renales es una buena opción. También disminuye el calcio, pero tiene un efecto rebote cuando se suspende. Incluso los niveles de densidad mineral ósea pueden ser menores a los niveles iniciales cuando se suspende el tratamiento, por lo cual se recomienda continuar el tratamiento con denosumab con algún otro tipo de antirresortivo. El teriparatide es un análogo de la PTH, se administra de forma subcutánea, tiene la desventaja sobre los otros que las inyecciones tienen que ser diarias.
se elimina también por vía renal y aumenta los niveles de calcio con respecto a los otros. Sin embargo, la evidencia digamos que no es buena o no ha demostrado tener un impacto sobre fractura de cadera, por lo menos en los ancianos. Otro medicamento que se ha estudiado es la vitamina D. Realmente no ha demostrado reducir el riesgo de fractura de cadera, pero sí el riesgo de caída. Los niveles recomendados para iniciar suplencia son algo controversiales. Algunos autores hablan de menos de 20 nanogramos por mililitro y otros menos de 30. Las dosis recomendadas son de 800 a 1000 unidades internacionales día. Sin embargo, la tasa de incumplimiento es alta, hasta el 46 al 60%, digamos que no lo toman juiciosamente, por lo cual algunos autores también han intentado, como es una vitamina liposoluble, se va a acumular, entonces teóricamente yo podría dar una macrodosis a nivel mensual de 40.000 unidades y eso alcanzaría para todo el mes. Pero contrariamente a lo que uno esperaría, estas macrodosis han demostrado aumentar el riesgo de caídas, probablemente relacionados con que la vitamina D no solamente es una vitamina, sino que es una hormona y tiene muchas otras funciones, inclusive a nivel muscular. Bueno, ya para finalizar, un tema obligatorio, COVID y fractura de caderas. ¿Qué ha pasado con nuestros ancianos en la época COVID? Este es un estudio que intentó comparar la era pre-COVID entre marzo y mayo del 2019 a la era COVID. ¿Y que se encontró? Los pacientes realmente, digamos que no es que se fracturaran más, el total de fracturas fue similar, sin embargo, la tendencia a dar un manejo conservador, es decir, no operar a los pacientes, fue mayor, de 1% al 5%. El tiempo hasta el quirófano aumentó de el 34.6 horas a 43.7 horas. Sin embargo, los días de estancia intrahospitalaria disminuyeron de 16.6 a 15. Esto probablemente por un esfuerzo conjunto del personal de salud para desocupar camas en el contexto de que estamos viviendo. Y la mortalidad se mantuvo muy similar. Sin embargo, cuando vemos esto con una lupa, cuando hacemos un zoom a los pacientes que desarrollaron COVID y fueron llevados a cirugía de cadera, ¿qué encontramos? Que COVID y fractura es igual a mortalidad. Los pacientes con una prueba negativa para COVID tienen una mortalidad del 5.8% intrahospitalario versus 38.2% aquellos pacientes con una prueba positiva para COVID que fueron llevados a una fractura de cadera. ¿Qué mensajes quiero que se lleven para la casa? La fractura de cadera es una entidad con una altísima morbimortalidad, inclusive similar a la del infarto. La cirugía debe realizarse antes de las 48 horas para mejorar desenlaces y mejorar desenlaces funcionales. El manejo por geriatría mejora los desenlaces. La movilización debe ser temprana y debemos estar pendientes de una rehabilitación que debe iniciarse desde el momento de la hospitalización y debemos siempre prevenir las fracturas. Muchas gracias.